Dos motos, misma ruta. CF Light 230 versus Vento GTS 300. ¿Cuál rinde mejor en carretera? ¿Cuál rinde mejor en off-road? Quédate 6 minutos y te lo muestro con pruebas reales. En este video te voy a mostrar la comparativa de la CF 230 y la Vento GTS 300. Vamos a ver los generales de las dos motos que vivimos en una ruta híbrida, mitad off-road, mitad carretera. Voy a tratar de ser lo más neutral posible para que puedas tomar la mejor decisión de cuál es la moto que se adapta a tus necesidades. Hay algo bien curioso en la comparativa de especificaciones en relación a lo que vivimos. La Vento declara que es más ligera y la diferencia de altura solo varía en 5 milímetros, pero se siente más grande y más pesada. En on-road, la Vento GTS 300 es abismalmente superior a la CF 230. Podemos notar que mientras la CF 230 trata de alcanzar los 100 km por hora en su última velocidad, que es quinta, está demasiado forzada. Sin embargo, la Vento GTS 300 va en la sexta velocidad, muy relajada a casi 120 km por hora. En confort y ergonomía no hay alguna diferencia significativa más que la altura. Ojo, esto no quiere decir que esté mal, solo si eres alguien bajo, como en mi caso, puede incomodarte un poco la altura. También el peso significativo que se siente en la GTS 300 te da una sensación de más estabilidad en carretera a altas velocidades. En off-road podemos notar que el peso que se siente en la Vento no le juega a favor si la comparamos con la CF. Poniéndolos estrictos, me parece que la diferencia en velocidades finales y la ventaja que tiene la CF 230 en off-road es la relación que tienen los engranajes de la transmisión. Honestamente no soy experto, no sé si haga mucha diferencia esas variaciones que tiene, pero se siente mucho mejor el torque en off-road. En la comparativa del combustible tuvimos un pequeño problema, ya que el indicador de la GTS 300 marcaba un rendimiento de 100 km por litro. Por favor, comenten los que tengan este modelo y nos puedan dar en los comentarios el valor real. En la 230 el manual marca un tanque de 12.5 litros y la reserva de 2.4 litros. En base a eso, podemos ver que se gastaron 9.1 litros en 200 kilómetros, lo que nos da un rendimiento aproximado de 22 litros por kilómetro. Aquí ya se me apagó, no sé a cuántos kilómetros, pero acaba de entrar la reserva. Ahorita estamos en reserva. Ok, voy a arriesgar a quedarme sin gasolina por ustedes. Valórenlo. Un detalle curioso de lo que pocos hablan, las luces, la iluminación que trae la GTS 300 está muy buena. La verdad ni tiene punto de comparación. Yo tenía prendidas las luces de mi moto y parecía que estaban apagadas. Ahora hablemos para qué creo que están hechas. La GTS 300 en esta ruta no tan exigente perdió una pieza en un pequeño salto que hizo. Se zafó su cadena. Aquí podríamos culpar a la calidad de los materiales o el ensamblado, o simplemente no usarla o darle el mantenimiento correcto. Abro debate en los comentarios con sus experiencias personales. Ahora sí hablemos con la verdad. Honestamente, la GTS 300 me sorprendió demasiado en su desempeño en carretera. En off-road se defiende como una doble propósito, no para situaciones de alto desempeño, pero superó mis expectativas en relación a su precio. Si tu idea es viajar en carretera y ocasionalmente hacer rutas off-road, esta es la moto indicada para ti. La CF 230 sigue confirmándome que es una opción económica para hacer off-road. En carretera pinta que se seguirá quedando atrás con todas sus competencias directas. Vamos a ver cómo le va cuando la comparemos con otra más cerca de su segmento. ¿Con qué moto quieres la siguiente comparativa? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó, ya sabes, like y suscripción.